Chavalitos, ¿os gustan mis calcetines? Están chulos, ¿eh? Mira, mira, mira. Están bonitos. Los he traído para restregárselos a Kylian Mbappé. Bueno, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Jesús Ramírez, por si nunca habías visto este canal. Bienvenidos un día más. Hoy estamos a viernes 16 de febrero de 2024. Ya sabéis que en el día de ayer, pues, se confirmó, se hizo oficial que Kylian Mbappé ya había dicho a los dirigentes del PSG que iba a abandonar, que no iba a renovar con el club francés. Así que todo apunta, aún no se sabe, no es oficial, todo apunta a que Kylian Mbappé para la temporada que viene va a ser nuevo jugador del Real Madrid. Aquí en el canal le hemos dado bastante poca veracidad a todo este tema después de todo lo que va sucediendo, todo lo que ha ido sucediendo durante todos estos años. Parecía que iba a venir al Madrid y resulta que renueva con el PSG. Llega otro año y más de lo mismo. Llegó ese verano donde, bueno, pues a última hora se confirmó que renovaba otros 2 años con el PSG. Y es que veremos a ver, porque este año ya parece que sí. Ojito, cuidado con Mbappé, porque yo la verdad es que no me fío. Hasta que no firme, hasta que no esté con Florentino firmando, no me fío. Y ahora la duda es, ¿qué va a hacer el Real Madrid? Sí, me ha salido una calentura aquí. Por mucho que me he hecho vaselina, pues me sigue escociendo y me duele, la verdad. No se me pasa, no sé por qué. Pero bueno, a ver qué hace el Real Madrid, porque para el año que viene vamos a tener un señor equipazo. Un señor equipazo. Veremos a ver, porque hay algún damnificado. Lo hay. Porque al final, si llega Kylian Mbappé, arriba, ¿qué va a pasar? Vas a echar a Vinicius, lo vas a vender. Vas a echar a Rodrigo, lo vas a vender. ¿Qué va a hacer el Real Madrid cuando llegue Kylian Mbappé? Mientras tanto vamos llegando al Estadio Santiago Bernabéu. Tenemos la imponente Torre de Europa justo delante de nosotros. Mirad qué día más bonito, una temperatura súper agradable. Y ahí al fondo tenemos el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué nos deparan las obras en el día de hoy. Dale al like y suscríbete. Muy buenas y bienvenidos un día más al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy viernes 16 de febrero de 2024. Comenzamos la vuelta por el exterior y no te vayas muy lejos, porque también accederemos al interior. Dale a like y ponte cómodo. ¡Venga! La verdad es que ha creado mucho revuelo este tema de Mbappé de las últimas horas. La verdad es que yo creo que nadie se lo esperaba. Pero bueno, veremos a ver las próximas semanas qué es lo que sucede con el futuro del jugador francés. Ahí tenemos la parte inferior de la Torre B. Ayer vimos a última hora cómo, bueno, pues ya habían empezado a colocar de nuevo esas lamas correspondientes, esas lamas que se habían llevado. No sabemos si para repararlas, si para peinarlas, si para darles de comer o de beber, pero se las llevaron como en diferentes partes del resto del estadio. Y ahí podéis ver la parte inferior. Poco a poco la van completando, a excepción de diferentes sectores, en este caso huecos, que todavía están vigentes. Ahora veremos, cuando acabemos la vuelta, la zona del fondo sur. Mientras tanto se pone en verde y cruzamos. A falta de más de una semana de que juegue el Real Madrid aquí en casa contra el Sevilla, vamos a seguir adelantando, por supuesto, en la obra. Hoy nos encontramos las pantallas de las puertas del lateral oeste totalmente apagadas. Ayer aquí en Castellana pudimos ver también cómo seguían completando los huecos que seguían vacíos con las correspondientes lamas. Aún faltan huecos por cerrar. ¿Qué ha hecho? Ha saltado, ¿no? A ver, que lo va a repetir. Lo va a repetir. Y ahí va. Oye, pues es una buena foto, ¿eh? Oye, pues es una buena foto, ¿eh? Una buena instantánea ahí en el aire. Y detrás el Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver al fondo cómo continúan los trabajos de colocación de esos pedazos de pilotes para reforzar todos estos cimientos de Castellana. Esos trabajos del futuro parking que va a tener toda esta zona. Y ahí al fondo hay movimiento. A ver. Madre mía, ¿eh? Te da eso en la cabeza y te dejan como a mí. Vamos para allá, vamos a ver si podemos ver en funcionamiento la máquina. Lo que sí vemos es toda esta maquinaria en este punto concentrada, porque siguen los trabajos. Ojalá estar por esa zona para ver de cerca
todo lo que va ocurriendo, pero bueno, ya nos podemos hacer una idea, ¿no? Lo dicho, seguimos, continuamos. Otro padre que se va a hacer una foto saltando, bueno, no tiene mucha pinta de que salte. Y ahí podéis ver las pantallas completamente apagadas en el día de hoy. Así que, bueno, pues hoy no están haciendo pruebas, veremos a ver si las están haciendo en el fondo norte. Vamos para allá. Y en esta zona levantamos el dispositivo, podemos ver un compresor, como hemos visto estos días, y aquí a la derecha los pedazos de crack con el martillo picador levantando y demoliendo todo este suelo de Castellana. Aquí en esta zona podemos ver en funcionamiento el manipulador de 18 metros, pero esta gran excavadora, esta gran máquina que trajeron también para los trabajos del futuro parking, pues podéis ver que ahora mismo no está trabajando, pero madre mía, la fuerza que tiene que tener esta máquina. ¡Wow! Venga, vamos a continuar, no podemos ver nada, pero podemos hacernos a la idea y vamos a irnos al fondo norte. Bueno, seguimos avanzando, mirad qué bonito el cielo del día de hoy. Parece que nos iba a atropellar el camión, pero no nos va a atropellar porque es un pedazo de crack y tiene todo bajo control. Mirad. Uy, 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 uy. Ahora sí se mueve. Bueno, justo pasa el camión, pero ahora sí parece que se mueve. ¡Se mueve! Eso dijo ella. Se está acercando a la torre C. Vaya hombre, se va a poner en medio el camión. Bueno, vamos a continuar. Dejamos atrás la fachada oeste y el lateral oeste. Hemos visto estos días cómo completaban la zona de viseras, en este caso de visera del fondo norte. Ahí podéis ver cómo han vuelto a colocar las lamas. Y tenemos toda esta parte superior de la fachada pues sin lamas. Quitaron las de la parte inferior y en el día de hoy nos encontramos con la mitad superior sin lamas. También podemos ver en diferentes zonas que han quitado lamas, ahí lo podéis ver, y en la parte inferior, como vimos en el día de ayer, también han vuelto a colocar las correspondientes. Dejamos el modo gran angular, mirad qué imagen más bonita. Os recuerdo que podéis dejar el like y suscribiros y seguimos hacia Rafael Salgado. Bueno, pues nos encontramos las pantallas apagadas del fondo norte. Bastante movimiento tenemos aquí en la esquina de la torre C. Es más, a lo mejor desde aquí vamos a poder ver los trabajos que va a realizar esta gran máquina. Bueno, no al 100%, pero podemos ver ahí el trabajador. Parece que está midiendo y le está diciendo dónde exactamente tiene que colocarse ese elemento. Ahí va ahí la hucha. Tiene que colocarse ese elemento de esa nueva máquina que tenemos aquí en el estadio. Bueno, lo dicho, las pantallas apagadas, poco a poco van completando los huecos, esos huecos que dejaron con las lamas que se llevaron, y podéis ver que en la parte inferior todavía no han colocado las correspondientes y aquí han quitado las de la parte superior. Sí, como os lo cuento, mirad, se ven todas las tripas del Santiago Bernabéu, los andamios que hay en la parte interna. Imagino que para la instalación de esas canalizaciones, como ya han hecho en diferentes zonas de la fachada. Y bueno, pues la verdad es que no me esperaba que iban a quitar estas lamas de la parte superior, pero bueno, ahí lo tenéis. Seguimos avanzando, vamos a ver qué tenemos en el fondo norte. No sé vosotros, pero yo ya tengo hambre, ¿eh? Como ya hemos comentado, las pantallas apagadas aquí en el fondo norte, como ya hemos comentado también, aprovechan para hacerlo por la tarde, cuando cae el sol, y se puede ver perfectamente la imagen plasmada en esas pantallas, en esos banners que tienen que seguir colocando en las puertas de acceso, que sobre todo, bueno, tienen que seguir colocando aquí en el lateral este. Ahí podéis ver la parte norte de Padre Damián. En estas últimas semanas hemos visto cómo colocaban las correspondientes. ¡Uy, uy, 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 uy! Me ha llegado un olor a calamares. ¡Ay, qué rico! Bueno, madre mía, que me voy por los cerros de Úbeda. Ahí podéis ver las pantallas, de momento no están encendidas, no han dado alimentación a las pedazos de cracks y faltan huecos por completar en esta parte de acceso a la nueva tienda, que va a estar ubicada
en esta zona del Santiago Bernabéu, en el lateral este. Oh, mira qué bonito. Qué bonito. Bueno, ahí podéis ver al fondo cómo siguen trabajando con esas losas de granito, colocándolas para seguir pues formando el suelo, todo este suelo de la Plaza de Sagrados Corazones. Mira, mira, ahí lo podemos ver. Ah, no, es otro material, pero bueno, os podéis hacer una idea de que al final en ese extremo del brazo de la excavadora lleva el útil para colocar esas losas de granito. Ahí al fondo podemos ver que todavía continúan trabajando en esa parte de la fachada este. Y bueno, lo que siempre digo, tengo muchas ganas de que llegue ya el partido contra el Sevilla para ver todo lo que va ocurriendo en esa zona y cómo van dejando todo ese suelo. Ahí a la izquierda de momento no. Y aquí tenemos la pradera mágica, que de momento pues no hay trabajos de jardinería, parece que los han terminado y por supuesto tienen que seguir con todos esos trabajos de mantenimiento. Seguimos avanzando, nos vamos al fondo sur. Después de todos estos días sin ver el sol, por fin hoy es posible, ya han ido las nubes, se han disipado, llega el anticiclón a Madrid. Ahí puedes ver las puertas, esas últimas incorporaciones con las pantallas, las correspondientes a esos lugares. Poco a poco irán completando también con ese material Black Magic, al igual que todavía no ha sido colocado en las puertas del fondo sur. Vamos a ver, porque a lo mejor van a colocar las lamas en sus respectivos huecos. Está ahí el camión con la pluma pues en la zona y quizá veamos la colocación de esa lama. Vamos para allá. Bueno, pues aquí tenéis la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu. Tenéis las puertas, lo que decíamos antes, totalmente apagadas, y aquí los diferentes huecos de esas lamas que se han llevado. Vamos a aprovechar a asomarnos a ver si es que tienen las lamas preparadas para colocarlas. Pues no parece que vayan a colocar las lamas, ¿eh? De momento no lo parece. Así que nada, con esta imagen, mirad las lamas, qué bonitas, ¿eh? Están bastante sucias, pero es normal porque se sigue trabajando y remodelando. Pero la verdad es que nos está quedando un estadio hiper mega precioso. Venga, vamos adentro. Mbappé, ¿te gusta? Pues bájate los pantalones y renuncia al dinero que te ofrece el PSG y te vienes a Madrid. Bueno, ahí tenemos ya el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Qué ganitas tenemos, qué ganas tenemos de ver las correspondientes pruebas ya en estas zonas curvas del fondo norte. ¿Os imagináis que estoy grabando y de repente se encienden las pantallas? Oye, pues puede ser, porque va a llegar el momento seguro. Vamos a ver la otra esquina, que desde esta ubicación no lo podemos ver bien. Bueno, vamos a quedarnos fijamente mirando esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, porque en cualquier momento se puede encender. No digo que vaya a ser ahora, pero en cualquier momento se va a encender, porque ya sabéis que tienen que seguir realizando las pruebas. Enciéndete, enciéndete, enciéndete. Buah, es que tengo prisa, de verdad. Tengo prisa y tengo que ir a pellizcar cristales. De todas formas, a ver si desde el interior tenemos suerte. Bueno, vamos para adentro, como dijo ella, y vamos a ver cómo va la esquina, esa última esquina del fondo sur con el lateral este. Está bonito el tour, A partir del lunes veremos a ver si lo cambia. Oye, qué buena noticia que tenemos ya a personas de movilidad reducida en el Tour Bernabéu. Mirad, voy a sacar las caras, pero qué gran noticia que por fin pueden acceder personas de movilidad reducida. Qué gran noticia, de verdad. Bueno, pues un día más llegamos al interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy viernes 16 de febrero, y ojo porque vamos a ver el momento exacto en el que suben la penúltima pantalla, el penúltimo módulo a esa esquina del fondo sur con el lateral este. Así que bueno, pues guay, ¿no? Guay del Paraguay, por cierto. Saludos y abrazos a todas esas personas de Paraguay que me estén viendo en estos precisos instantes. Dale a like, suscríbete, ponte cómodo, que vienen curvas. Vamos a hacer la bajada histórica, que sé que os mola y que os gusta. Ojo, y también tenemos nuevos asientos ya allí. Vamos a hacer la bajada histórica. Así vais viendo la parte de la cubierta, que por cierto,
No sé si ahora la están abriendo o la están cerrando. Sé que está parada y está en esta posición. El caso, y es que es muy obvio, es que han movido las terchas. Vamos a ver, tendremos que estar muy atentos también a ver qué ocurre con la cubierta, porque parece que tenemos movimiento. Bueno, pues vamos a ver las diferentes partes del estadio. Vamos a divisar todas las zonas donde tengamos movimiento. En este caso ahí podemos ver cómo están acomodando, ¿no?, esa pantalla, esa sección de esa pantalla que se está configurando en esa esquina del fondo sur. En breve veremos cómo lo colocan en su posición de izado y también en breve veremos cómo anclan, enganchan esas cadenas de izado que imagino que estarán ahí cerquita. A ver, estoy intentando localizar. Ah, pues mira, ya las han colocado. Ahí podéis ver en ese extremo derecho cómo han colocado pues los cables de izado. Están soltando ahora mismo las cadenas de ese camión que ha transportado y ha desplazado esa sección hacia esa zona de la grada. Y en breve veremos cómo sube hacia la zona de la cubierta. Habrá que estar, hablando de la cubierta, muy atentos a ver qué ocurre con las terchas, porque ya os digo que se han desplazado y veremos a ver si lo cierran o lo abren. Poco a poco va cogiendo esa forma vertical para el izado a medida que van tirando y van haciendo fuerza, ejerciendo fuerza los polipastos, esos cables que van a subir esta mini estructura. Ahí está, cogiendo ya esa posición de izado. En breve empezará la operación y en breve veremos también cómo va quedando pues esta esquina del fondo sur con el lateral este, a falta ya de colocar lo que sería el último módulo, que por cierto ahí podéis ver cómo siguen probándolo a medida que van colocando los diferentes filamentos. Ahí lo tenéis, falta todavía la mitad. No sé yo si a última hora de la tarde lo van a subir. Lo que está claro es que hoy por la mañana o al mediodía no va a dar tiempo a subirlo. Así que de momento podemos disfrutar de este izado que se va a producir pues en breve. Aún no han retirado las cadenas del camión grúa o de la grúa camión, pero cuando ya esté en posición pues lo harán. Bueno, pues dejamos el modo gran angular y quiero que veáis el estadio con esta imagen tan bonita. También ayer vimos cómo empezaban a colocar estas estructuras entre las celosías, toda esa estructura que se va a salvar con esas nuevas plataformas. Está la grúa depositando todo ese material en la zona, como ya bien sabéis, los pedazos de cracks recepcionando todo ese material, y así es como va quedando ese puzzle mágico en la zona del hipogeo. Parece que han traído material para 3 sectores. Por lo que puedo ver, para 3 sectores. De momento los demás aún no han colocado todo ese material. Vamos a volver al izado porque ya está en vertical, completamente vertical. Van a desenganchar estas cadenas. Bueno, aún no está en posición, pero en breve van a desenganchar esas cadenas y en breve lo veremos subir ya hacia el cielo. Ahí está desenganchado ya. Cuidado, no rompamos todos esos filamentos que ya están colocados en ese módulo. Y ahora mismo el peso lo tiene pues ya el polipasto de la estructura en la parte superior. Ahí podéis ver cómo van sacando ese útil. Así que ya pues es inminente que suban ese módulo de pantalla LED. No me ha dado tiempo ni a verlo porque estaba observando otras actuaciones y ya está subiendo. Es que es más, ya está prácticamente por el segundo anfiteatro. Madre mía, esto va súper rápido. Lo dicho, la segunda yo creo que hasta por la tarde sería muy justo. Yo creo que hasta mañana por la mañana, sábado,
no lo subirán. A lo mejor hoy lo dejan listo, todo preparado para subirlo mañana. Así que este fin de semana seguro que tenemos ya esa esquina 100% completada. Ahora veremos también los asientos, no os preocupéis, que vamos a ir al tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Pero mientras tanto voy a seguir, en este caso, visualizando todos estos trabajos que están llevando a cabo y que estábamos comentando antes en este lateral oeste, con la colocación de esas plataformas para salvar todos esos huecos entre celosía y celosía. Ahí podéis ver todo ese material. Lo dicho, yo creo que han traído material para 3 sectores y ya estáis viendo que se va acabando poco a poco al ir completando todas esas zonas. A ver. Y por lo visto, pues cada material tiene su correspondiente lugar, porque están con los planos, parece ser que todo está hecho a medida y no es colocación al azar. Es más, a ver, esa me parece muy curiosa, y además que lo coloquen justo en el centro, y debe de pesar, debe pesar un mogollón. Esta es la única pieza, el único material que veo inclinado, con ese ángulo. Imagino que para facilitar pues cualquier paso de material, pero como podéis ver, creo que es la única, al menos no he visto otra con ese ángulo. Ah, pero tenemos otra, pero allí, mira, la tenemos ahí. Bueno, tenemos dos más. Tenemos dos más. Oye, ¿cómo va el izado? JR, que nos despistas y al final nos entretienes con las plataformas y no vemos el momento exacto en el que llega la penúltima. Esta es la penúltima, la penúltima, y ya se acabaría. Ya luego a realizar las pruebas y veremos a ver lo que hemos comentado muchas veces, si colocan algún tipo de material en la parte posterior, en la parte interior de la grada, para tapar, para disimular un poco lo que viene siendo la estructura que acogen y que reciben pues todas estas mallas LED, algún tipo de plástico, carcasa, lona, no lo sé, veremos a ver, pero no penséis que para el partido contra el Sevilla van a encender el 360, el 360, no sé yo, yo diría que no a un 90%, tienen que realizar las pruebas y no sé exactamente qué día de marzo puede ser, pero creo al 99% que va a ser en marzo. Aunque bueno, tampoco estamos muy lejos de marzo, Si me equivoco en la fecha ya apaga y vámonos. Poco a poco, mucho cuidado, danger. Hay que tener mucha seguridad también en la operación, que no ocurra nada a los pedazos de cracks, por supuesto, a esa malla LED. Pero mejor, si pasa algo, sustituir esa malla LED a que le pase algo a cualquier trabajador, porque un trabajador pues no se puede sustituir. Se puede sustituir por otro, pero por uno mismo no. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Que al final me lío yo solo. Ahí está, ahí sube, como dijo ella. Han pegado otro tirón gracias a los polipastos y ahí prácticamente ya está en su sitio, a falta de unos centímetros. Ya sabéis que primero hay que acoplar la parte inferior y una vez que acoplen la parte inferior pues prácticamente entra solo, ¿no? Fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sectores, 7 secciones, y en este caso acaban de subir la sexta. Así que ahora veremos cómo queda definitivamente hasta que acoplen al 100% esa estructura, y vamos a seguir viendo más cositas. En este caso ahí podemos ver la cubierta que sigue en la misma posición. Así que bueno, lo dicho, vamos a ver si tenemos algún tipo de movimiento. Bueno, habrá gente que le guste Florentino, habrá gente que no le guste Florentino. Para mí es un dios, el dios madridista. Y Florentino Pérez es el verdadero galáctico del Real Madrid. Presidente con más títulos de la historia. Nuevo Bernabéu que dejará más de 400 millones anuales y los ingresos
de más de 1.000 millones. La mejor ciudad deportiva del mundo y segunda era de Galácticos con el fichaje de Mbappé. Esto es oro. Y todo lo hace Florentino Pérez. Es lícito completamente que una persona pues no le caiga bien todo el mundo, y en este caso que a lo mejor no le caiga bien Florentino Pérez, pero lo que está haciendo este hombre por el Real Madrid es que es historia viva. Por eso muchas veces lo he dicho, que este estadio para mí, y lo llevo diciendo un montón de tiempo, no lo digo ahora, lo llevo diciendo bastante tiempo, y es que este estadio debería llamarse Florentino Pérez. Es que no es ningún disparate, de verdad. Con todo el respeto a don Santiago Bernabéu, de verdad que lo digo, a todas esas personas que han visto todos los éxitos de don Santiago Bernabéu, pero es que todo lo que está haciendo Florentino Pérez por el Real Madrid es inmenso, de verdad que lo digo, es inmenso. Madre mía, de verdad, cada vez que lo pienso, como traiga a Mbappé, de verdad que ya puede poner el nombre de Florentino Pérez al estadio, de verdad que lo digo. Oye, mirad qué vértigo, qué vértigo este pedazo de crack, que además estaba hasta hace unos segundos sentado en esa estructura. Wow, corroborando que esté todo pues bien colocado. Vamos a seguir viendo cositas, ahí tenéis el fondo sur, ahora veremos los nuevos asientos que están colocando ya en ese sector del tercer anfiteatro. Un último vistazo a todos estos trabajos que están llevando a cabo en la zona del hipogeo. Tenemos una reunión de última hora, no sabemos si pasa algo, pero de momento pues no siguen colocando más material. Bueno, pues vamos al fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, vamos a ver si tenemos algún avance, alguna novedad, así que ya sabes, dale like y suscríbete. Hemos visto nada más empezar nuestra andadura en el interior, en esa zona del vomitorio del fondo sur, esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, ya sabéis que completaron con estas mallas LED, a ver si por un casual pues bueno, encendían y empezaban a realizar las correspondientes pruebas. De momento es verdad que hay movimiento en la zona, imagino que no lo han terminado al 100%, seguirán con los ajustes finales, pero lo que digo siempre, dentro de muy poquito veremos ya las correspondientes pruebas en estas zonas curvas, en estas esquinas del videomarcador. Y en la otra pues más de lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que al haberse terminado esta esquina después que la otra, pues las pruebas de una zona proporcional pues se realizarán también después. Así que bueno, todo puede ser en esta vida, todo puede ser que antes empiecen a realizar las pruebas en esa esquina antes que en esta, o las dos a la vez, no sé, da igual. Bueno, pues aquí tenéis la zona del fondo norte, la grada baja, grada alta, tribuna, ya con los nuevos asientos. Vámonos directamente a la línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro, donde vimos hasta hace muy poquito cómo colocaban esos paneles justamente tapando las paredes de este vomitorio, donde no he vuelto a ver movimiento en la zona. Y también teníamos otro acceso donde también pintaron y por supuesto pues seguirán colocando y trabajando en la zona. De momento, lo que digo, no he vuelto a ver movimiento en todo ese lugar. Pero no os preocupéis porque eso no lo van a dejar así. Me refiero que esta pared no se va a quedar blanca y la otra de allí se va a quedar de ese color azul navy o azul oscuro. Vamos a subir gradas, vamos a subir vomitorios porque nos vamos a la parte superior. Nos vamos a este cuarto anfiteatro donde hemos visto estos últimos días cómo estaban trabajando en toda esta zona. Ya sabéis que tienen que seguir colocando todos esos paneles a medida que han ido colocando en la parte central. Desde la parte central hacia la torre D, pues iremos viendo cómo lo van colocando también en este lugar. Ahí podemos ver las vallas, esas vallas y esa estructura que tienen que seguir cerrando. Vamos a ampliar ahí todo lo que podamos. Ahí han creado un banco de pruebas, un banco de trabajo improvisado. Y ese es el material que van colocando para cerrar esta parte superior del cuarto anfiteatro. Van uno a uno, uno a uno. Veremos a ver mañana cuánto han avanzado con esos trabajos. También tenemos muchas ganas de ver esta estructura, este Sky Bar, este restaurante panorámico que tenemos en la zona del fondo norte con el lateral este, pues totalmente operativo y habilitado para los días de partido o hasta incluso cualquier día que quieras hacer un tour y disfrutar de todos esos servicios que nos va a ofrecer este restaurante. Veremos a ver cuándo los abren. Mirad qué imagen más bonita del fondo norte, esos grafismos, esta imagen que tenemos del
las pantallas encendidas del videomarcador, y esta sobre todo es increíble. Qué nitidez, qué imagen, qué resolución, madre mía. Seguimos. La cubierta sigue en la misma posición, siguen haciendo también pruebas a esa pantalla que están creando, que están configurando en la losa del terreno de juego, en este caso ya los diferentes colores que conocemos. Vale, quitamos el zoom, nos vamos al lateral este. Los únicos trabajos que están realizando en el lateral este ya sabéis dónde es. Vamos a ampliar todo lo que podamos, son esos sectores entre los banquillos y el palco presidencial, ese gran palco presidencial donde está nuestro Dios, bueno, mi Dios, no sé si es vuestro, Florentino Pérez. A principios de semana vimos cómo quitaban estas mamparas, trabajando en las guías correspondientes, justo en la parte más cercana al acceso norte del Tunnel Club, del túnel de vestuarios. Arriba barriendo, siempre vemos movimiento en la zona, y han vuelto a colocar lo que decíamos, las mamparas a modo de barandilla que ya estaban colocadas antes. Vamos a seguir, nos vamos al otro lado. Parece como que brilla más toda esa estructura metálica, ¿no? ¿O es porque le está dando algún tipo de imagen? Y aquí igual, han vuelto a colocar las mamparas correspondientes. Es como que las han cortado, ¿no? Parece que las han cortado a nivel de esa estructura metálica que tenemos en la zona del pasillo. Eso, o me parecía a mí antes, que eran más grandes. No sé. O desde aquí es posible que lo vea más pequeño, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, diferentes sectores del tercer, segundo, primer y cuarto anfiteatro del lateral este, sin novedad alguna. De todas formas, os lo muestro, imagino que seguirán trabajando en los palcos con los remates finales, aunque ya estén todos habilitados. Y nos vamos a ir al fondo sur. Bueno, pues nos venimos a esta ubicación, esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, esta ubicación donde vamos a poder ver esas lonas que van colocando en la zona de viseras de la torre B, justo esa esquina del fondo sur con el lateral oeste. Es verdad que hay mucha estructura blanca por medio, pero ahí podemos ver cómo han ido colocando las diferentes lonas para tapar la zona interna de las viseras. A falta de terminar en ese lado de ahí, al menos eso parece, pues así van quedando todas esas lonas que han ido incorporando en la parte interna de las viseras del fondo sur. Hasta aquí puedo mostrar. ¡Wow! Mirad qué imagen. Y si seguimos avanzando, también podemos ver cómo han incorporado lonas en ese lugar. Esas viseras ya prácticamente que rozan con la torre A. Desde aquí se ve algo, se aprecia. No se ve pues al 100%, pero se puede apreciar perfectamente que ahí aún no han colocado lonas. Y mirad desde aquí cómo van trabajando, cómo siguen configurando esa última esquina del fondo sur con el lateral este. Ya es la última esquina y luego a realizar las pruebas correspondientes del 360 grados. Ya tenemos la penúltima, ya tenemos la sexta a falta de la séptima, que ya sabéis que están trabajando en ella en esta zona de la losa. Imagino que para esta tarde la tendrán lista y es posible que la veamos ya mañana en su lugar. Bueno, vamos a ver cómo va la colocación de los nuevos asientos, esos que hemos visto nada más acceder a la vista panorámica que nos ofrece el Tour Bernabéu. Ayer ya vimos en diferentes sectores cómo habían pintado después de imprimar, y ya pues a falta de esperar de que se case toda esa zona, ya sabéis que lo único que queda es colocar los soportes metálicos para instalar los nuevos asientos. Zonas ya pintadas, por lo que veo desde aquí. Parece que ese último sector que se ha pintado es este, porque lo veis como más húmedo, más resplandeciente. Ahí lo veis, sí, sí. Esto de aquí lo están pintando ya. Efectivamente.
Y este sector, que bueno, que ya prácticamente han terminado, sí, han terminado de colocar todos los asientos correspondientes a esa zona. Madre mía, y cuando he entrado había 4 asientos. Aquí de momento aún nada, no han colocado los soportes metálicos, pero eso imagino que lo harán en el día de hoy. O ya este fin de semana veremos gran parte de todos estos sectores con los nuevos asientos. Mirad cómo va quedando hoy viernes 16 de febrero del 2024. Vamos a ver desde aquí cómo van quedando esas plataformas que van colocando entre celosía y celosía, donde ayer ya salimos de dudas y que exactamente pues dejan todo a nivel con la parte de la tapa. Imagino que en el momento en el que abran la tapa o desplacen la tapa no habrá ningún tipo de impedimento, porque ya sabéis que los carros, antes de mover las bandejas o la tapa, pues sube de forma vertical la estructura para salvar todas estas piezas. Lo que sí están haciendo es colocar este andamio, están montando un andamio justo donde está celosía. Bueno, bueno. Pantallas internas del lateral oeste encendidas, como podéis ver, siguen con las pruebas y la cubierta pues no se ha vuelto a mover. De momento sigue en la misma posición. Así que nada, estas son las novedades del día de hoy, del exterior, del interior, viernes 16 de febrero del 2024. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. Nos vemos dentro de muy poco con o sin Kylian Mbappé. Dale duro, baby.